No. Son los mercaderes. Un dron. En el Salmo 2, muy conocido de nosotros, en las Escrituras se registra una permanente rebelión de las naciones contra Jehová. Porque dice ahí, si lo recordamos de memoria, ¿cierto? ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos tienen normalidad? ¿Estarán los reyes de la tierra? Dice algo así. Estarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ese salmo es el Salmo 2, versículo 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Y según el libro de Hechos, esto ocurrió en Jerusalén, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando se levantaron contra Jesucristo, Herodes, ¿cierto? Poncio Pilato, los príncipes, ¿cierto? Del pueblo, ¿cierto? Estos son los arquitectos, ¿cierto? Fue reprobado a los principales de los arquitectos. Ellos desecharon al Mesías, que Dios había manifestado a Jesús de Nazaret. Lo entregaron para ser crucificado en relación a lo dicho y más de una vez acá en lo que hemos venido estudiando, para que se cumpliera la promesa, ¿cierto?, del Salmo 118, ¿cierto?, que decía, ¿cierto?, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, ¿cierto?, el Salmo 118. 118, el versículo. Estamos haciendo una pequeña vuelta de 22 y 23. 22 al 24. 22 al 24. Ya, eso es para que ustedes lo lean permanentemente ese texto, porque Jesús se lo aplicó a sí mismo. Él dijo, vosotros habéis leído en la Escritura dice, la piedra que se echaron los edificadores ha sido hecha cabeza de ángulo, porque los principales sacerdotes lo despreciaron a tal desechamiento que incluso lo crucificaron entre ladrones. Porque dice, fue contado por los inicuos. Jesús dijo que lo que la Escritura decía tenía en él cumplimiento. Así que vemos que estas cosas no acontecieron en azar, sino que en conformidad a la voluntad de Dios, en conformidad a las señales que Dios dejó que se cumplirían con su Hijo, ¿cierto? Y ahora, para hacer esto un poquito más complejo incluso para nuestra mente, ¿cierto?, se generan a veces en el Antiguo Testamento declaraciones de Dios, como por ejemplo, ya hablando de las naciones que se amotinan contra el Señor, sobre Amalek, que Dios aborreció a Amalek, ¿cierto?, un pueblo que, cuando Israel iba cansado y fatigado en el desierto, José atacó a Israel por la retaguardia, donde estaban los más débiles. Murió mucho pueblo y tuvo también una batalla contra ellos, el pueblo del Señor. Entonces, y todo esto dentro también de la prueba que Dios lo estaba poniendo ahí de la sed que tuvieron en el desierto. Y el milagro posterior que Dios les dio agua de una piedra, ¿cierto? Les sacó agua de una piedra. Esto también es recogido por la Escritura diciendo que esa piedra era Cristo, de las cuales fluyeron las aguas, ¿cierto? Así que también los apóstoles y los que nos testifican dan a entender que esa piedra de la cual ellos bebieron, la piedra espiritual de la cual ellos bebían, era Jesucristo. Como hay también todo en el Espíritu que recibamos, lo recibimos por causa de Jesucristo, para ser guiados a la verdad.
Así que no estamos solos en esto. Y referente al testimonio en cuanto a Amalek, quiero leer del 17 de Éxodo, el versículo 17. Sabemos la historia de que Moisés puso con su brazo en alto. Esto lo contaron cuando era yo muy pequeño, las maestras que le enseñaron, ¿cierto? Cuando ponían su brazo en alto, los mantenía ahí, prevalecía Israel. Si caían, prevalecía Amalek, hasta que fueron afirmados sus brazos, ¿cierto? Los dos siervos de Moisés. Y pudo prevalecer por el poder de Dios Israel sobre Amalek. Así que no fue un enemigo particularmente fácil de ganar, sino que muy astuto y con una intención realmente perversa de atacar por lado más débil de Israel. Entonces dice la Escritura, verso 13, Éxodo 17, 13 al 16. Bueno, aquí, ¿por qué yo a esta lectura? Siempre me interesa saber la disposición de los pueblos antiguos referente a Israel, y por qué Dios, cómo los considera respecto a Israel. Pero aquí me encontré con una sorpresa mucho mayor de la que esperaba encontrar. En esta lectura que dice, acabada la batalla, dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esto por la mediación o intercesión que Dios permitió que Moisés hiciera, ¿cierto? Con sus brazos en alto. Fue el poder de Dios quien permitió que Josué hiciera esto. Esto estaba haciéndolo Josué por oído de la fe de Dios, ¿cierto? Porque Amalek era un enemigo considerable. Pero después dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Sabes lo que es raer la memoria de alguien? Raer es borrar. Memoria es recuerdo. Entonces dice que Dios quiere raer la memoria de Amalek. Antiguamente, ahora en este momento diríamos de la faz de la tierra. Ahí se decía, de debajo del cielo. La versión que acabamos de leer. Pero ¿por qué esta actitud de Dios con Amalek? ¿Cierto? Que siempre hay defensores de las aparentes causas justas. Pero nunca nos olvidemos que Dios mira el corazón. Y personas que nos parecen muy inocentes, en su interior tienen motivaciones realmente perversas que Dios las conoce. Por eso, nunca nosotros debemos tomar a la ligera los juicios de Dios. Y pensemos que a Dios se le está pasando la mano. Pero no voy por ahí donde yo quiero ir, sino que quiero ir al motivo por el cual Dios juzga a Amalek. Y dice aquí, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué significa eso? Jehová es mi bandera. ¿Quién es la bandera? Sabemos después, dice que Dios levantará pendón, ¿cierto? Y esta bandera es Jehová Nisi es Jesucristo. Jesús es mi bandera, ¿cierto? Jehová, acuérdense que se le llamará a Jesucristo Jehová nuestra justicia, pero también Jehová nuestra bandera, ¿cierto? Por el hecho de que es la bandera que se levanta, dicha en Isaías 11, ¿se acuerdan? Estará a la raíz de Yesé, ¿cierto? Y a él se congregarán las naciones. Cuando uno levanta bandera, ¿para qué es? Para congregar en torno a esa causa a los que la participan, ¿cierto? Bueno, aquí Amalek es símbolo de algo que nosotros debemos siempre recordar. Miren lo que dice aquí. Miren cómo Dios se metió en las profundidades del corazón de Amalek y juzgó. Dice aquí, y lo dice en dos palabritas. Dice, por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, dicen las versiones antiguas, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.
Esta palabrita tan corta dice aquí, la investigué, bueno, en varias versiones bíblicas, y algunos la traducen así: por cuanto quiso poner su mano sobre el trono de Jehová. ¿Quién? Amalek. Entonces Dios, cuando vio que Amalek atacó a su pueblo, ¿qué interpretó? Que Amalek quería quedarse con el trono de Jehová. ¿No le llama la atención esta frase, trono de Jehová, para referirse a Israel? ¿Y cómo podría lograrlo? ¿Y cómo podría lograrlo, cierto? Enigmática declaración, ¿cierto? Enigmática declaración. Pero esto es lo que también leemos en el Salmo 2, que citamos al principio. Las naciones que pretenden deshacer el reino de Israel, pretenden deshacer el reino de Jehová. ¿Me equivoco? ¿Lo leímos? Pellizquense. Lo que hace en la otra versión ¿Sí? dice, dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Al destruir Israel se está levantando la mano contra el trono de Dios. Pero si es que es muy obvio eso, ¿no? Porque de la descendencia de Judá, que pertenece a Israel, Dios dijo, no se quedará quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, ¿se acuerdan? Cachorro de Jehová Judá, dice, subirá, dice, y arrebatará presa, y después se echará a dormir como un león confiado. Así que va a prevalecer sobre su enemigo. Por lo tanto, por la parte débil, Israel trató de ganar la batalla, atacando a los que no se podían defender. Y eso a Dios le tomó aborrecimiento eterno a este pueblo. Acuérdense que la declaración de Dios con Moisés, ¿cómo era Dios? Del que quiero, tengo misericordia, ¿cierto? O tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Se recuerdan? Entonces aquí juzgó su corazón y dijo, yo no voy a tener paz nunca con Amalek, porque quiso poner su mano sobre el trono de Jehová. Entonces Amalek quedó como señal de todos los pueblos que se amotinan y quieren ocupar el lugar de Dios. Pero aquí dice, de una forma muy singular, dice, la mano sobre el trono de Jehová. ¿Cómo podría poner la mano sobre el trono de Jehová? Dominando Israel y poniendo un rey en lugar. ¿Y Dios permitiría eso? ¿Qué le dijo a Abraham? No te heredará el hijo de la sierva. ¿Te va a heredar quién? El que nazca de tu entraña. Tenía que ser un descendiente de Abraham. No podría ser un gobernante de otra nación. Ni siquiera un hermanastro. Tenía que ser alguien de la descendencia según la promesa. Entonces, Amalek, al tratar de destruir Israel, quiso tomar el trono de Jehová. Por lo tanto, en Israel, ¿qué está? Está el trono de Jehová. Y este trono de Jehová, ¿dónde está? En el monte Sinai. Yo pongo mi rey sobre Sion. ¿Se recuerdan Salmo 2? Pongo mi rey, el que Dios escoge, ¿cierto? Sobre Sion. Monte de mi santidad. Y en el Salmo 72 y en el Salmo 89 se dicen declaraciones singulares. Primero, en el 89 se dice, vamos al Salmo 89, decían, hijo. Dice en el versículo 89.
leo el versículo 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová? O sea, si alguien pensara que hubiera en el cielo alguien mayor que Dios, no existe. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿Quiénes son los potentados? Las personas poderosas de este mundo. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu verdad está en torno de ti? Tú tienes dominio sobre la bravura del mar, así que si hay algún, por ahí cree alguno, de que los tsunamis no ocurren por voluntad de Dios, tendría que desarraigar esta escritura. Dios tiene dominio sobre la bravura del mar, Él puede tener un tsunami si quiere, y si no, no lo envía como juicio al mundo. Por lo cual debemos decir, si no nos arrepentimos, pereceremos a sí mismos. Acuérdense que Jesús, cuando le preguntaron sobre la torre de Siloé, les dijo: ¿ustedes piensan que esto era más pecable que todos los que vivían en Jerusalén? No, os digo, si no os arrepentís, pereceréis a sí mismos. Nosotros predicamos el Evangelio entre personas pecadoras, de los cuales también somos nosotros. No porque practiquemos o vivamos, ¿cierto?, en una práctica permanente y desenfrenada del pecado, sino que porque sabemos que estas cosas son las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de rebelión, por lo cual nosotros no, por la gracia del Señor, nos hemos arrepentido y tomamos nuestro camino, ¿cierto?, que es el camino de la fe, de andar por fe. Entonces dice: cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Si alguien no cree en esto, saque esta parte de la escritura y quédese con la idea personal, pero en el día final será condenado, porque está escrito, dice: no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Y dice: tú quebraste a Rahab como a un muerto, con el brazo de tu fortaleza esparciste a tus enemigos. Aquí nos está anunciando la victoria de Jesucristo. No sé si ustedes así lo entienden. Dice: vi a los reyes de la tierra congregados para servirle porque estaban sentados en el caballo. Y todos ellos fueron muertos por la espada que salía de la boca del que estaba sentado en el caballo blanco. No puede decir 19. ¿Jehová ha venido a sellar a nuestros enemigos manifiestamente? No, pero lo vendrá a hacer cuando venga el día que Jesucristo no se manifieste. Y hasta ahora, todas las naciones, así como Amalek, han querido destruir el trono de Jehová. Y principalmente su pueblo quiso destruir a su ungido, a quien Dios quiso poner como rey en Sion. De hecho, hoy Jesucristo, resucitado por Dios, habiendo muerto por nuestros pecados, está a la diestra de Dios en la altura. Donde nadie lo puede tocar, no sujeto más a la muerte, por cuanto fue resucitado para no ver más corrupción. Ahora nosotros esperamos este reino glorioso que Dios siempre quiso establecer. Dios no inventó lo del reino de Dios de los días de Jesús en adelante. Para Él el trono de Israel iba a prevalecer sobre todas las naciones. Dios tenía el propósito de traer un reino de los cielos desde los días de los primeros profetas en adelante. Y es por eso que leemos en las Escrituras claramente, en Hebreos, que ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Así que esto del Evangelio no es algo que empezó con Abraham o con Moisés cuando empezó a dar testimonio proféticamente acerca de Jesucristo. No, bajo ningún punto, ¿cierto? Dios siempre ha tenido el mismo propósito de que prevalezca su reino sobre todas las naciones, solamente que en los tiempos lo ha ido manifestando, ¿cierto? Y aquí encontramos esto significativo de Amalek, ¿cierto? El trono de Jehová. Díganme ustedes, ¿dónde está el trono de Jehová? En los cielos, ¿cierto? Pero algún día estará en la tierra. ¿Qué piensan ustedes de la Escritura? Santa ciudad. ¿Dónde irá a morar el Señor Jesús? Con nosotros en la ciudad, ¿cierto? Pero ¿por qué Zacarías dice que esta ciudad se pondrá donde está el monte de las olivas? Jehová pondrá las plantas de sus pies ahí. Vean ustedes la Escritura, Zacarías. El monte de los olivos se partirá en dos, habrá un grande valle. Y Dios ahí descenderá con la mano y pondrá las plantas de sus pies, tal como lo dijo en el libro de Ezequiel, en los capítulos 40 al 43, más o menos describen eso. Pues, mi hermano, esto del reino de Dios, de que Dios vendrá a vivir con nosotros, está anunciado hace mucho tiempo. Y este rey de todas las naciones, contra el cual todas las naciones están amotinadas y no quieren que gobierne Jesús de Nazaret, y Dios lo retiene arriba en los cielos, esperando lo que resta, venir a ponerlos por estrados. ¿A quién? A todos estos que están amotinados, entre ellos a Amalek. Amalek ya no existe como nación, pero hay un día en que Dios la levantará a todos los de Amalek, a todos los que se cargaron de Israel, a todos los que se levantarán contra esta nación.
en el día en que Dios juzgue el mundo a través de Gog y Magog, que es el juicio final para los que son resucitados para la condenación. Lo hemos leído muchas veces. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo que Dios tiene como propósito destruir a las naciones y prevalecer sobre ellas. Dice más adelante, en el verso 14, justicia y juicio son el asiento de tu trono, en el Salmo 89, versículo 14. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. O sea, que cuando cantamos, sabemos que estamos cantando respecto a estas cosas, no porque estamos cumpliendo un rito. Saber aclamar a Dios es que en nuestro corazón está presente esta verdad mientras la invocamos con verdad y las cantamos, ¿cierto? Con alegría. Dice, andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia serán ensalzados. Porque tú eres la gloria de su fortaleza. ¿Sabes lo que significa eso, no? Dios es la gloria y la fortaleza de Israel. Dios es la gloria y la fortaleza de Israel. Dígame usted, ¿cómo un pueblo tan pequeño puede haber prevalecido entre tantos? ¿Tiene que ser la mano de Dios con ellos? Hasta cuando ellos se rebelaron contra Dios y lo entregó de nuevo a sus enemigos. Pero cuando ellos se volvían a Jehová y se arrepentían de sus pecados, no le levantaban a Dios salvadores que los libraban. No conocemos la historia. Esa fue la constante prueba de estos mismos, ¿cierto? Digo, dice después, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces, ¿de quién es rey? Dios de Israel. Entonces Israel es su trono. Y Dios ha querido poner a su ungido por rey de Israel, a Jesús. Y lo sentó a su diestra. ¿Cierto? Dice aquí el texto, verso 19, entonces hablaste en visión a tu santo, a David, ¿se entiende? Y dijiste, yo he puesto el socorro sobre valiente. He ensalzado un escogido de mi pueblo, allá David mi siervo, ungílo con el aceite de mi santidad. Etcétera, lo hemos leído muchas veces, dice, no lo vas a hallar enemigo, ni hijo de iniquidad lo que levantará. Entonces que David salvó milagrosamente de las manos de los filisteos, de Saúl, de cuanto quisieron quitarle la vida. De Saúl, perdón, que quiso traspasarlo también con una lanza más de una vez. Dice, verso 23, mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus aborrecedores, y mi verdad y mi misericordia serán con él, y en mi nombre será ensalzado su cuerno, su poder. Conocemos la profecía, ¿cierto? El poder entonces de este Mesías va a ir en aumento. Salmo 89, 24. Salmos 89, versículo 24. Ensalzados ¿cómo es ensalzado el cuerno de este Mesías? A lo sumo. Su cuerno, palabra que significa poder. Ensalzado su cuerno. Nadie va a poder contra él y su poder va a prevalecer. ¿Se acuerdan que Daniel habla así de algunos reinos de la tierra que son como cuernos, que crecen mucho hacia el mediodía, hacia la tierra deseable, pero están en su mayor fuerza? ¿Ven ustedes los animalitos cuando les salen los cuernos? Los alces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se legan? Testarazos, como dicen los españoles, los toros. Porque la fuerza está ahí. Y cuando están pequeñitos, pero cuando tienen tremendos cuernos, se pegan firmes, porque saben que tienen en eso su confianza. Bueno, nuestro Señor Jesús, respecto de Cristo, esto lo digo para que vean, el poder de Israel se manifiesta en el poder del ungido, porque la gloria de Israel y el poder de Israel está en Jehová, no en ellos mismos, sino en aquel que Dios envíe en su nombre. Y este prevalecerá sobre todos sus enemigos, porque Dios hará, ¿qué cosa respecto al poder del ungido?
lo hará ensalzar. Y ahora vamos a ver de qué forma lo hace ensalzar, porque esto empalma con lo que estudiamos el domingo anterior. Primera de Samuel, ya saben para dónde vayan. Tengo varios. Primera de Samuel entonces. Capítulo 1, entiendo. Miren cómo aquí Dios revela cosas a personas que creen en su nombre. Había hecho voto Ana, ¿cierto? E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, yo no olvidaré, y no te olvidares de tu sierva, más dieres a tu sierva lo que un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elías estaba observando, y se la resto de la historia, para que son buenos para leerlo ahí en la casa, ¿no? Bueno, ella hizo voto a Jehová, Dios se lo cumplió. Y ella cumplió también con Dios, cuando ya lo destetó, y estaba más o menos criadito, como dice la mamá, lo llevó para que viviera en el templo del Señor. Y todos los días de su vida, y no por decisión propia, para que vean, ¿no? Que aquí ni siquiera se le tomó la consideración santa. Pero esto fue un negocio entre la mamá y Dios, ¿no? Y dice, verso 27 de Samuel 1, dice: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Cuando una mujer no pueda tener hijos, acuérdese esta oración. Yo pues le vuelvo también a Jehová, todos los días que vivieren será de Jehová, y adoro aquí a Jehová. Imagínense, es difícil desprenderse de un hijo. Por eso, y tampoco quiero destacar cuán grande es la fe de esta mujer, pero es significativa también, es importante considerar. Ella podría haberse aferrado al hijo y no haberlo entregado, para verlo crecer junto a ella. Pero ella cumplió de enviarlo no no se llama el sacerdote como lo había prometido el Señor. Luego Dios la tomó como profeta para que dijera estas cosas, ¿cierto? ¿Y de qué se regocija ella? Se regocija de lo siguiente, dice el 2 verso 1: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová. ¿Qué quiere decir? Mi poder es ensalzado en Dios. Porque ¿quién le había dado el Hijo? Entonces, ¿qué le habíamos a nosotros? Que la gloria y la fuerza de Israel, ¿quién es? Jehová, porque Él es su Rey. Por lo tanto, las otras naciones no tienen a Dios por Rey. Pero sí, Dios envió a su Hijo, ¿cierto?, a salvar no solamente a su pueblo Israel, sino para conformar a su pueblo de toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque este mensaje que predicamos de salvación es para reunirnos en torno al Mesías, ¿cierto?, que ha sido predicado este Evangelio, ¿cierto?, a todo el mundo. Por lo tanto, nosotros aquí seguimos avanzando, y esta mujer en su regocijo por el Espíritu dice: no hay santo como Jehová, no hay ninguno como, dice, fuera de ti, o sea, no hay ningún Dios. Pero a ella le quedó clarísimo, es imposible tener un hijo, ¿cierto? Miremoslo de esa perspectiva. No multipliquéis hablando de grandezas ni altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. El que no sabe todo es Dios. Déjense de hablar tonterías. Cuando nosotros empezamos a explicar: mira, lo que pasa es que yo no quería hacer esto y esto por esto, uno se multiplica en mentiras y necedades. El que sabe las cosas es Dios. Por eso que nosotros debemos hablar cortito y conciso, y no digo que sea malo hablar,
Creo que a veces nosotros nos olvidamos que Dios está ahí, ¿no? Y eso es lo que ella quiere decir. Y a él toca pesar las acciones. O sea, yo podría justificarme muchas veces, pero el que sabe lo que ha hecho es Dios. Hay que poner a Dios como juez de su vida y de las acciones de los demás. Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados, los flacos se ciñeron de fortaleza. Cosas sobrenaturales. Los altos se alquilaron por pan. O sea, los que estaban satisfechos se vendieron por pan. Y cesaron los hambrientos. Hasta parir 7 el estéril, y el que tenía muchos hijos se enfermó. Jehová mata. Y esto va a ser lo más significativo, ¿cierto? De lo que ella dice. Él da vida, hace descender al sepulcro y hace subir. Ahora que empobrece y enriquece, pero la mayor pérdida es la muerte. Abate y ensalza, ¿cierto? Levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para sentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra. Esto se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Dios lo ensalzó de entre los pobres y lo puso sobre su trono en su pueblo. Dice, después, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su fuerza. Esa es la gran enseñanza, ¿cierto? O sea, ella llegó a tener hijos por el poder de Dios. Eso es lo que está declarando ella. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. ¿De dónde saca esta enseñanza ella? Parece que el Apocalipsis antes. Y sobre él tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios juzgará a todas las naciones. Nadie se va a escapar. Que es lo que queremos nosotros. Y dará fortaleza a su rey. ¿Quién rey están hablando? ¿Cierto? Y ensalzará el cuerno de su Mesías. Ah, entonces el Mesías es un rey. Y el cuerno de Israel entonces es el poder del Mesías. Entonces aquí dice, leo de nuevo, Jehová juzgará los términos de la tierra. Me imagino que por el rey, que para eso le dará fortaleza a su rey. ¿Qué quiere decir? Que si él está recién siendo considerado, Dios lo hará que prevalezca y aparezca con grande poder, ¿cierto? Para juzgar a las naciones. Y ensalzará, dice, el cuerno de su Mesías. Entonces, ensalzará el cuerno de su Mesías. Este Mesías es el rey, ¿cierto? Entonces, si Amalek se levantó contra Jehová, también se levantó contra el rey de Israel, que era el Mesías. ¿Se fijan entonces, mis hermanos, que las naciones que han querido desechar a Israel, destruirla antes que venga el Cristo, cometieron un gran error? Se metieron donde no debían. Balaam dijo, yo no podré maldecir al que Dios ha bendito, porque la bendición estaba en Israel. Este rey que vendría venía de Dios e iba a prevalecer sobre todas las naciones. Y la palabra de Dios lo había dicho. ¿Qué les parece? Y el cántico de Ana declara: Jehová mata y da vida. ¿Podamos aquí resurrección? La multiplica y destruye. Ambas cosas están en las manos del Cristo. Hasta que ponga a todos esos enemigos por detrás de sus pies. Y después dice: alaba al hijo que tenga vida. ¿Cuándo ensalzará a Dios el cuerno de su Mesías? ¿El cuerno del Mesías ha sido ensalzado entre los hombres hoy? ¿O está despreciado y desechado entre los hombres? ¿Cuándo lo ensalzó? ¿Cierto? ¿Pero cuándo lo ensalzará delante de todas las naciones? Y eso lo veía por visión esta mujer. ¿Qué es más fácil, destruir una nación o resucitar a los muertos? Buena pregunta, ¿cierto? Destruir no cuesta nada, traer una bomba atómica y sacar el problema, ¿cierto? Pero dar vida a los muertos, eso no lo hace nadie, salvo Dios. ¿Cuándo saltará Dios el cuerno de su Mesías? Vuelvo a preguntar.
¿Cuándo alzará Dios el cuerno de su Mesías delante de todos los hombres? ¿Para qué creen ustedes que el regreso de Jesucristo? Para nuestra resurrección. ¿Qué es lo más difícil de lo que hablo aquí? Dice, los impíos, o sea, los que estaban satisfechos se vistieron sus pan. Los flacos se vistieron de fortaleza. Parió 7 la estéril. Jehová más y da vida. ¿Cuál es lo más difícil? A Dios para que sea para hijos, pero levantar un muerto es más difícil. ¿Qué piensan ustedes? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuándo se había pasado el cuerno del Mesías? Pero ya está exaltado. Pero esto es alzado. Nosotros ponemos que creemos que es hijo de Dios. Declarado hijo de Dios con potencia por la resurrección de los muertos, ¿cierto? ¿Pero quién ha creído esta cosa? Muy poquito. ¿Qué dice la gente? Ha sido predicado este evangelio por el testimonio de más de 500 personas o casi 500 personas. Perfecto. ¿Pero cuánto no va a quedar duda? ¿Cuándo será el cuerno del Mesías delante de todas las naciones? Cuando Él venga las nubes del cielo. Y ahí va a ocurrir el juicio de Dios. Y el juicio consistirá en que el Hijo del Hombre, miren lo que hará. Si yo veo a mi hermano Alex, que Dios le ha dado la habilidad de alabar al Señor con instrumentos, lo hace muy bien, y su hijo y su familia tienen, junto con la mamá, que le ha heredado también la misma bendición probablemente, la facultad de hacer fácil, tocar la guitarra. El talento está ahí, hay que explotarlo. Y en este caso mío, ¿no? Yo tengo el eje palo y dio a cada uno su don, ¿cierto? Y su virtud. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo, ¿no? Lleno de gracia y de verdad, pleno de todas las cosas, ¿cierto? De tal forma de que, ¿cómo Dios puede dejarnos claro de que es hijo de Dios a nosotros y a las naciones? Para que nunca más dudemos, ¿cierto? De que no debemos sino considerarlo como su hijo, ¿cierto? Es cuando empezamos a pensar las palabras de Jesús, ¿qué son? ¿Qué estudiamos el domingo anterior? Juan decía, Jesús, ¿qué es? Verbo de vida. ¿Cuándo mostrará que es verbo de vida? Yo creo que es verbo de vida. Pero ¿cuándo mostraré que es Él el verbo de vida? En mí mismo. Cuando, como dijo por ahí Job, desecha después esta picante y se le verde. Y eso sí que es difícil con la carne deshecha y sin cuerpo, un cuerpo deshecho, que uno pueda volver a ver a Dios. Entonces, el cuerno del ungido, ¿cuándo se despierta? Vamos al Salmo, antes de terminar, porque estamos ya al borde de él. Dije, Salmo 132, que ese texto era uno de los más clarificadores. Cada vez que lo leo encuentro más cosas. ¿Qué será en el reino de Dios? ¿No? Cuando estas cosas las ocurrieron. 132. Dice, versículo 10, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, no se apartará de ello. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Entonces David, ¿qué pensaba de él? ¿Que él era el que iba a someter a las naciones? Era un descendiente de él. ¿Qué les parece? Y la bendición de Abraham
¿No es esto? Que un rey se levantaría para juzgar a las naciones y traer la justicia de los siglos, que se acabe la opresión. ¿No ves que Dios dice por Isaías que el ayuno que Él escogió es que rompáis todo yugo? Ojo, el sábado significa descansar el siervo, el que está contratado, el contrata, ese tiene que trabajar, descansar y no trabajar. Por lo tanto, si usted cumple con darle descanso a su trabajador, liberarle un día, cualquiera que sea, está cumpliendo la ley de misericordia y no tiene por qué ser el sábado. Este es el reposo, dar reposo al cansado, y lo que hiciste hoy, la gente terminó idolatrando el día y no de la función que era dar reposo y no oprimir al que está en la aflicción. Por eso que la señal, un pueblo que había sido esclavo ahora es libre de un día entero para dedicarlo al descanso. Pues mi hermano, aquí la Escritura, nosotros tenemos un reposo ya de hace mucho tiempo en el que hemos entrado, digamos que creímos en Jesucristo. Yo os haré descansar. Si usted cree que el sábado lo hará descansar, yo le digo, ¿cuál es el mejor descanso? El que da el sábado. Es decir, que usted confíe que el sábado suma a su salvación, o Jesucristo. ¿Quién pagó los pecados? ¿Un día de reposo o Jesús de Nazaret? Escoja. ¿Cierto? ¿A quién servir? ¿A un día o a Jesucristo? El día de reposo tenía su sentido, señal para los que estaban cautivos, tenían descanso para que eso. Porque eso dice, da reposo al cansado. Ese es el reposo. Pero Jesucristo sanaba enfermo y lo condenaba. ¿Tenían bien entendido el sentido del sábado? Como hoy, muchos en las iglesias tienen mal entendido el concepto del día de reposo. Dios no quería opresión. Eso significa el sábado. Y si usted puede dar descanso a su. Pero hemos entrado en este reposo, en este descanso, en este día grande de reposo y descanso, cuando creímos y nuestros pecados fueron perdonados. Amén. Dice, hemos entrado en el reposo en lo que hemos creído. Después de mucho tiempo de aflicción en este mundo, ¿no queremos entrar en el reposo del Señor? Claro que entramos en el reposo del Señor. Y el reposo del Señor es el reino de los cielos. Los mansos heredarán la tierra, dice. ¿No dijo Jesucristo? Los mansos heredarán la tierra. No lo heredará, sino el que es manso porque espera en el Señor, espera en el juicio que hará el Mesías. Y volviendo un poco a esto, ¿cierto? Para terminar la idea, esperaba un descendiente. Y por eso dice que sus hijos también se sentarán en su trono para siempre, dice. Luego dice el verso 13, para saber qué lugar se va a disputar, o se van a disputar las naciones. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión. Cualquiera entonces que quiere confundir el mundo también va a querer poner a su descendiente ahí como gobernante. Dice, deseóla por habitación para sí. Este es mi reposo para siempre. ¿Será nuestro reposo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde es el lugar entonces de nuestro reposo? La ciudad celestial. Gálatas, ¿se acuerda que decía? Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros, y estudiamos hace muchos domingos atrás. Así que esa lección aprendida. Entonces, entramos, si nosotros queremos estar en el reposo del Señor, es en la casa de Dios, es la Sión celestial. Y Dios tiene un rey que ha puesto en Sión, que es Jesús. Y todas las naciones con el corazón de Amalek se han levantado contra el Cristo. Porque el mensaje del Evangelio que se predica en el mundo es despreciado y desechado. ¿Por qué despreciado y desechado? Porque este Mesías que murió por los pecados del mundo para salvarlo, que solo podría ponerse en su parte solo creyendo en que murió y resucitó, y serían evitados y evitarían el juicio que hará Cristo el día postrero, cuando su cuerno se manifieste en grande poder al mundo, ¿cierto? Su poder, su cuerno se ha exaltado por Dios. Se podría poner esa parte, pero han tomado el camino contrario. Como aman las tinieblas que han hecho, han desechado al ungido del Señor, al Rey de Israel, a Jesús de Nazaret. Y ahora dice, porque Jehová ha elegido a Sión, deseo la habitación para sí, este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he deseado. Ojo con eso. Aquí habitaré porque la he deseado. El nombre de la ciudad, según Ezequiel, se llamará Jehová Llama, cuando Dios vuelva a restablecer a Jerusalén con la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Dice, deseola por habitación para sí, este es mi reposo para siempre. Allí habitaré porque la he deseado. A su maltratamiento daré bendición, sus pobres saciaré de pan. Qué interesante una ciudad que se preocupe de los pobres. Y dice, asimismo vestiré a sus sacerdotes de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Parece que hay mucha gente alegre allá.
Allí haré reverdecer, ¿cierto? Cuando el poder del Mesías se exalta, se manifiesta. Allí haré reverdecer el cuerno de David. El poder de ungir. Y he prevenido lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. ¿Cuándo serán confundidos los enemigos de Dios? ¿Cuándo serán confundidos los enemigos de Dios? Nosotros hemos creído que Dios le glorificó porque le resucitó a los muertos. Le ha declarado hijo de Dios. Pero ¿cuándo florecerá? Cuando Él gobierne desde Sión sobre todos sus enemigos. Cuando prevalezca desde Sión sobre todos sus enemigos. Y cuando levante de los muertos también previamente a todos los que creían en su nombre. Termino entonces con lo que dice San Juan 5. Miren, San Juan 5 también tiene que ver con esto. Porque el problema principal que encontrábamos en la reunión pasada, ¿cuál es lo más difícil de creer de respecto de Jesucristo? ¿Qué es lo más difícil de creer respecto de Jesucristo? ¿Cuál es el testimonio que no se recibe? Que tiene vida en sí mismo. ¿Y que ha venido de Él? Sí. ¿Están conectadas las dos cosas? Yo creo que tiene vida en sí mismo porque vino del cielo. Amén. Están conectadas las dos verdades y lo vamos a ver en Juan 5. Juan 5. Juan 5. Aquí veo yo el poder del Cristo siendo manifestado claramente delante de todas las ojos de las naciones. Dice, verso 17, Juan 5, 17, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, o hasta ahora obra, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, según ellos, ¿cierto?, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Vamos a esto, que es lo más difícil creer de Cristo. ¿Por qué llamamos hijos a nuestros hijos? ¿Cuál es la comprobación? ADN, material biológico. Jesucristo fue creado así de Dios, salió de Dios, fue emanado de Dios como creían los gnósticos griegos que fusionaron el judaísmo con el cristianismo más sus creencias paganas de las emanaciones de los dioses. No. Se nos dice que estaba con Dios, nunca que emanó de Dios. ¿Se recuerdan? Este estaba en el principio con Dios. Juan dice en el capítulo, en la carta de Juan dice, esta vida eterna que estaba con el Padre, y se nos ha aparecido. Y Jesús dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero jamás que Él haya procedido desde el interior de Dios. Como una emanación, como un espíritu, como una creación que debía tomar a su propio cuerpo. Como lo creían los gnósticos, 32 emanaciones, Dios se fue desplegando, esas sus emanaciones fueron también teniendo más emanaciones hasta que llegaron a 32 divinidades. Y la última, la peor de todas, Sofía. La última de todas, perdón, no era Sofía, sino que era el nombre del Dios de Israel. O sea, el más cruel de los dioses, según decían ellos, los que interpretaban así la forma en que los dioses habían llegado a existir, los gnósticos. Eso fue lo que permitieron también el Evangelio de Cristo y de negar que Jesucristo haya venido en carne. Lo que el Evangelio de Juan dice, aquí el verbo fue hecho carne. O sea, el verbo de vida se hizo carne. Y habitó entre los hombres. Eso lo dice San Juan, capítulo 1, ¿se recuerda? ¿Se recuerda? Bien, hermano. Entonces, aquí quiero llegar. Yo quiero saber, primero, ¿cuándo el cuerno
del ungido se va a exaltar delante de todas las naciones. Porque hemos leído que las naciones quieren deshacerse de él. No quieren que reine. En el fondo no quieren que prevalezca la justicia. No quieren que prevalezca la paz. No quieren que prevalezca la verdad. No quieren que haya paz para los menesterosos, los necesitados y los afligidos. Pero Dios, ¿cuándo va a demostrarles a todos que su Hijo es igual a Él? Cuando venga la gloria de su Padre. ¿Se acuerdan lo que preguntaban los que están en torno a Lázaro? ¿Podría este que sanó a otro haberlo sanado a este primero? Su Hijo pregunta así, ¿cierto? La resurrección pregunta, si Jesús sanó ahí, ¿por qué no sanó a Lázaro? Y Jesús, cuando le dijeron que estaba enfermo, no fue de inmediato. Empeoró más la situación, se enfermó y se tomó Lázaro, se murió. Y luego, ahí fue a hacer lo más difícil, ¿cierto? A probarnos que tenía vida en sí mismo a nosotros. Y yo de gracias Señor no lo dije, sino por los que están aquí, dice, para que crean. Bueno, el punto es que, llegando aquí, a esta encrucijada de entender cuándo Dios ensalzará el cuerno, porque decimos, nosotros sabemos que el Dios del poder del Cristo lo va a hacer manifiesto algún día, pero no lo explicamos con claridad que debiéramos. Nos dice el apóstol, dice, luego al fin, cuando haya acabado todo, dice, el mismo Hijo se someterá al Padre, pero brevemente va a poder poner a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Pero ¿saben ustedes lo que se necesita para someter a todas las naciones? ¿Saben qué poder se necesita para hacer eso? Poder para matar y para dar vida. Lo que cantó Ana, la profetisa. Jehová mata y él da vida. Jehová mata y él da vida. La palabra de Cristo mata. La palabra de Cristo da vida. La palabra de vida sale de Cristo. Y Él puede quitarla con esta misma palabra. ¿Se acuerdan qué dijo el Espíritu de Dios respecto a Daniel y Zafira? Te sacarás muerto de aquí, a ti y a tu mujer. Palabra del Espíritu Santo. ¿Y Jesús de qué estaba lleno? Hay una forma más plena de ser lleno. ¿Murieron esas dos personas? ¿O no? ¿Por voluntad de Dios? ¿Y por voluntad de Cristo? Porque Él mata, Él da vida, Él corrige a su pueblo. Esa parte no nos gusta, pero sí también, ¿cierto? Para la gloria de los que esperamos en Él, Él da vida. Él da vida a los muertos. Y dice aquí, San Juan 5, se hacía igual a Dios. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta de Jesucristo. ¿Él es igual a Dios o no es igual a Dios? Esa era la pregunta, ¿cierto? ¿Cuándo Jesús mostrará que es igual a Dios o que no es igual a Dios? Porque hasta el día de ahí no lo veían con claridad. El mismo Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O dijo por ahí también, el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Cómo podemos verlo? Y aquí dice, y aquí Jesús lo dice. Respondió entonces Jesús y díjole, de cierto os digo. Ustedes que dicen que yo vengo a decir que mi Padre es mi Padre y que de esa forma me hago igual a Dios, yo les digo ciertamente, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Viere hacer al Padre. Él está diciendo que él vio a Dios o ve a Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo claramente que esto que él hace, ¿cierto? Lo vio a Dios hacer. Si él daba vida es porque vio a Dios dando vida. O porque el Padre quiere que él también dé vida. Es profundo. Dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo sino lo que viene hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, también, esto también, lo hace el Hijo juntamente. El apóstol Pablo dice, tenemos un Dios del cual son todas las cosas, Señor de todo. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas. Cuando Dios creó el mundo, la voluntad de Dios era que fuera hecho por medio de su Hijo. Y la palabra de vida que salió y dio vida al mundo era la palabra de Dios en boca de Jesús. Por eso Juan lo que entendió,
de todo lo que vimos de Cristo es que Él era un verbo de vida que había estado con Dios antes. Por lo tanto, no podía dar Él este poder para poder dar vida. Tiene que haberlo recibido de Dios antes que el mundo fuera hecho. Que Jesús tiene que haber existido antes de todo. Bueno, Juan tenía esa comprensión, Él es antes que mí. Y aquí entonces nos enfrentamos a lo más difícil de entender de Jesucristo. Dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo sino lo que viera hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo juntamente. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Le muestra todas las cosas que Él hace, que Dios hace. ¿Cuándo se las mostró? Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo, cerca de ti, antes que el mundo fuese. Yo sé que mi hermano los mejores acordes aquí se los enseñará a su hijo. No se los enseñará al hijo del vecino. ¿Por qué Jesús es hijo? Y aquí empieza el gran misterio de aclararse. Porque no siendo creado por Dios, Dios en Él ha depositado la misma potestad de Él de dar vida a los que Él quiere, a los que Dios quiere. Entonces dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de suerte que os maravilléis. Aquí entro entonces a la fase de lo que yo quiero. Jesús, en los 31 años de existencia, hasta su muerte, vamos a clasificarle en dos obras. Obras menores que dan testimonio que es Hijo de Dios. La mayor obra de estas son su resurrección. Pero después de su segunda venida, mayores obras. Esto será en su regreso, ¿cierto? Segunda venida. Dios ensalzará el cuerno de su ungido. No, si ya está ensalzado, está la dieta, perfecto. Pero Jesús dice, mayores obras es que estas me mostrarán, de suerte que os maravilléis. Y aquí entra a lo que decía Ana, ¿cierto? A de confesar quién es Dios en realidad, en su esencia. Porque el Padre, después de vosotros os maravilléis, verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Perfecto, tiene la misma potestad del Padre. Pero miren, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Entonces aquí estamos hablando de dar vida en el día del juicio. Eso es posterior a su segunda venida, ¿sí? Cuando regresa a la tierra, en un gran temor de gloria. ¿Está claro eso entonces? Está hablando del día en que Él juzga al mundo por medio de Cristo y por causa del Evangelio, ¿cierto? Los que han creído serán resucitados y los que no creen serán condenados. Y aquí dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué le dio todo el juicio al Hijo, hermano? Y leo lentito, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Eso es igualdad o diferencia? Entonces, si se hacía igual a Dios, al llamarlo Padre, ¿era un error o era verdad? Lo era, porque aquí claramente está diciendo que Dios le ha dado el juicio. ¿Para qué? Para que la gente se convenza de que el Hijo tiene vida en sí mismo y en ello eso lo constituye en alguien que es igual a Dios. Y en ese día el poder del Cristo queda claramente manifestado ante los ojos de todos los hombres, que Él es igual a Dios. Ahí se acabará el desprecio que se siente hacia Cristo, que las naciones hasta el día de hoy sienten por el ungido de Dios. No les va a quedar duda que mientras Él esté destruyendo el mundo y salvando y sacando de la tumba con su palabra poderosa de vida a los que estén en los sepulcros, no le quedará duda a nadie, y como testimonio final a todo el mundo, de que Jesucristo realmente es igual a Dios y tiene vida en sí mismo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
Y de todo esto Amalek quería quitarnos, ¿cierto? No quería que nosotros tuviéramos este reino. Quería apoderarse de este gobierno. Pero él, tal cual como los otros que se han levantado contra el poder de Jesucristo, en ese día quedarán manifiestamente claros como enemigos de Dios. Entonces dice aquí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Está clarito, ¿cierto? No honra al Padre que le envió. Y aquí Jesús introduce su frasecita dura de decir, el que no honra al Hijo, o sea, no lo honra como al Padre, porque le ha dado el juicio del día final, no honra a Dios. ¿Se fijan? Yo puedo decirme, no, si yo adoro a Dios todos los días, me leo la Torá, me leo la Biblia, pero Jesús, no puede ser el Cristo. No, habría paz en el mundo, pero no leí en la Escritura de que la piedra que la echar la Biblia cerca de esa ángulo. O sea, Dios es el que va a saber quién es el Mesías, y precisamente aquel que ustedes desechen es el que Dios va a poner por Mesías. No el que ustedes escojan, al que a ustedes por la razón les parezca que es el Mesías, que por el contrario, el que ustedes consideren que no lo merece ni lo es. Entonces está claro de que no es la decisión de las principales sacerdotes lo que señala al Mesías, sino Dios que lo levanta de la humillación de la muerte entre ladrones, para dejarlo a su diestra, como esperanza única de lo que hemos creído esto anticipadamente. Yo no necesito que Jesús resucite a los muertos para convencerme que es hijo de Dios, Él ya resucitó. Pero sí sé que en la abundancia de la manifestación de poder me va a poner muy feliz, ¿no? Ver todo eso. ¿Sí? Voy a volver. Ahora, ¿qué decían ustedes? Lo voy a decir yo, ¿no? Que no era el Cristo, que no era igual a Dios. ¿Por qué Dios le da el juicio del mundo a Él? ¿Qué es lo que quiere que entendamos de esto? ¿A quién tenemos nosotros todos los días de nuestra vida sino el juicio de Dios? Bueno, aquí es el que va a dirimir. Entonces dice, de cierto, que el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá ahora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, o de resucitarse, por cuanto es el Hijo del Hombre. No me leí de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron mal a la resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. Por lo tanto, Jesucristo dice, todo lo que yo puedo hacerlo, no puedo hacerlo de mí mismo, sino lo que yo he percibido, he visto hacer previamente del Padre. Dios les bendiga a mis hermanos, ¿no? Como dijo Jesucristo, el Espíritu es el que da vida, en Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que se han hablado, el Espíritu y su vida. Jesús entonces es aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Nada pudo hacer eso. El Rey lo puso entonces, en el punto, Dios lo puso por Rey de Israel, ¿cierto? Como promesa y esperanza de todos nosotros. Es igual a Dios, ¿cierto? Jesús, debido a que Él da vida, tal como el cántico de Ana lo hace. Es igual al Padre. Pero, entonces, ¿entienden ustedes cuál estratégico es querer sacar al ungido de Dios? Si no hay Rey de Israel, ¿tenemos vida? ¿Hay esperanza para los afligidos, a los oprimidos, mentirosos? No habría nunca. Por eso que Amalek, malignamente, así como todas las naciones hoy desechan a Jesucristo, Dios tendrá con ellos guerra para siempre. En el día posterior los hará ceder, ¿cierto? Todos juntitos, cuando traigan Jerusalén después de los 1000 años, y el mismo Cristo, ¿no? Le hará descender fuego del cielo sobre ellos, cumpliendo lo que dice, se lo reveló a Pablo. Luego dice el fin, cuando haya sometido todo potestades, el mismo se subirá al Padre. O sea, Jesús mismo va a ser ensalzado en ese día. Jehová solamente será ensalzado en ese día. Dios bendiga el corazón de mi hermano, que lo que haya sido de provecho lo recojan, si hay aquí barros y cosas que no corresponden, desechen, quédese con la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios de saber y entender que estas obras maravillosas que han de llegar, que ver
y ser testigo y gustar la resurrección, nos va a liberar a todos, a nosotros, con suavidad para siempre, para que nuestro corazón no vaya tras otras confianzas, otras personas. ¿No? Tenemos a Jesús y en Él debe estar recogida toda nuestra expectativa y nuestra felicidad para esta vida y para la venidera. Doctor, Gog y Magog sería el último intento para que la justicia no se manifieste. Exactamente. Para que la puerta de justicia se cierre y aparezca la puerta de justicia eterna. Claro. Ustedes ven entonces que aquí Jesucristo es el verbo de vida que trae toda esta expectativa. Buscar a Jesucristo en la Escritura ya no se hace tan difícil si va con espíritu nuevo, ¿cierto? Con novedad de espíritu. No buscar la justicia que salva la ley, sino aquel que da vida, ¿cierto? Que es Cristo Jesús. Vamos entonces a